La base que usamos es la palabra de Dios. Ya decía Floro, mi nombre es Jesús Franco, Chucho. Les regalo el doctor, les regalo el médico, les regalo todas esas realidades, aunque ahora me dedico más a ser médico del alma, a llevar, como decía, la palabra de Dios. Como dice la Escritura, fueron sanados no por ungüento alguno, sino por la palabra de Dios. Entonces a eso me dedico y es motivo de profunda alegría para mí, es lo que le da sentido a mi vida, es haber encontrado esa vocación y poder servir ya no desde un consultorio sentado mandando acetaminofén, sino sanando verdaderamente los corazones, no yo, sino el Señor a través de su palabra y de todas estas enseñanzas y reflexiones que vamos dando. Y hoy es bien interesante porque recuerden que el Papa Francisco declaró este año el año de San José. Les confieso que era de poco de profundizar no en vida de santos y por encimita, pero en San José no había tenido la oportunidad como de profundizar, de leer un poco y de enterarme un poco de lo que hizo, de lo que nos enseña. Y miren, arrancamos con esto. Repito, el Papa declaró este año como el año de San José. Recuerden que Pío lo nombró patrono de la iglesia, después Pío IX, Pío XII patrono de los trabajadores, algunos dicen santo del silencio, en fin, miles de cosas, entre otras hay mucho chismecito. Y de lo que debemos sacar de San José es lo que está en las Escrituras. Entonces el Papa nos invitó y sacó un librito pequeño que les recomiendo, se llama Patris Cordi, con corazón de padre. Lo leen en un momentico, lo encuentran en internet y ahí nos ilumina muchos aspectos de San José que tienen que ver con lo que muy acertadamente nombraron en el título de la reflexión. Como proyecto en nuestra salvación, en nuestros hogares, como ejemplo, como tantas cosas. Pero entonces arranco con esto que les decía. San José no pronuncia una sola palabra en las Sagradas Escrituras. San José, si ustedes buscan Evangelio más, lo encontramos en San Mateo y en Lucas capítulos 1 y 2 y otras alusiones a él en otros evangelios, pero más corticas. No hay una sola palabra. Recuerden que de María encontramos, no tienen vino, haced lo que él les dice. Son las palabras que pronuncia María. He aquí la esclava del Señor, Sofía de la Anunciación. Pero de San José no hay ni una sola palabra. Y miren qué gran enseñanza para nosotros. ¿Cómo así, Chucho? Si no dijo nada, qué gran enseñanza, ¿cuál es? No necesitamos, como catequistas, como padres de familia, como esposo, como esposa, como hijos, hablar mucho, sino mostrar con nuestro testimonio de vida que Dios ha entrado en nuestro corazón, que Jesús vive en nuestro hogar. Por eso algunos lo llaman el santo del silencio. Y les voy aclarando que santo es el hombre o la mujer que vive plenamente feliz con los criterios de Cristo. No es el que hace cosas extraordinarias, porque si algo nos enseña San José es hacer de las pequeñas cosas. Miren, no hay palabra alguna que San José le dijo a María, que San José... no van a encontrar ninguna, ni busquen. Si no, no es la Biblia, no está buena la Sagrada Escritura, la Biblia que tienen. Pero con su silencio, su obediencia y su testimonio de vida nos enseña muchas cosas, demasiadas cosas, que es lo que vamos a ver aplicándolo a nuestra vida de pareja, a nuestra misión de laicos, de evangelizadores, de predicadores, a la educación de los hijos, a nuestra relación de pareja. Y lo primero que fue, ya les quedó, no hay que hablar mucho, no hay que hablar mucho, porque las palabras se las lleva el viento, pero la mejor predicación es un buen testimonio, como lo hizo San José, como lo hizo San José. Que nuestros hijos no nos vean echar tanta cantaleta, sino que vean en nuestro actuar y nuestro obrar, como seguramente y de los textos deducimos, vio Jesús en San José. Y por eso decía preciosamente, dice un texto, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en conocimiento. Miren qué solo testimonio tan lindo. ¿Y por qué crecía Jesús en eso? Ah, Chucho, porque era Dios. No, verdadero hombre y verdadero Dios. Porque tenía en San José el ejemplo adecuado, el ejemplo que le mostraba el rostro de Dios. Entonces dice, crecía en
sabiduría, en estatura obviamente y en conocimiento. ¿En conocimiento de qué? De su Padre. Y fue San José el ejemplo, y nos dejó San José ese ejemplo, y hoy nos pregunta: tus hijos, mis hijos, usted mismo, ¿está creciendo en estatura? Y ojalá en estatura, ya saben, el crecer cristiano en estatura, ¿cuál es? Crecer hacia abajo, para que cada día Jesús ocupe más lugar en mi vida. El hijo de José, a quien Dios le entregó a su hijo. Es muy lindo, le confió a su hijo, a José. Y a nosotros como padres nos confió a nuestros hijos Dios. Están creciendo en estatura, sabiduría y conocimiento de Dios a través de nuestro testimonio, no de tantas palabras. Hijo, vaya a misa. ¿Y ustedes por qué no van? Hijo, comulgue. ¿Y usted por qué no comulga? Hijo, no reniegue tanto. ¿Y vos por qué te mantenés todo el día renegando? Crecía en estatura, sabiduría y conocimiento de Dios a través de San José, que era el ejemplo que le daba. Vuelvo y les pregunto: ¿están creciendo tus hijos en fe? Ahora que van a confirmarse, ¿sabes explicarle qué es ese sacramento? ¿Sabes qué es un sacramento? ¿Sabes dar razón de tu fe? Porque San José, sin decir mucho, sin hablar mucho, como vemos en la Escritura, daba testimonio de que era un hombre justo. Nos va a decir el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 15 y siguientes. Era un hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo en las Sagradas Escrituras? El que ajusta su vida a la voluntad de Dios. El que en todo hace la voluntad de Dios. ¿Qué es qué? Buena, agradable y perfecta. Como papás, como hombres y mujeres, como hijos, estamos haciendo a ejemplo de José. Aún en medio, vamos a ver, de las dificultades, de las crisis, del dolor que le produjo enterarse de que la que era su prometida estaba en embarazo. Uno lo lee muy fácil en la Escritura. Pero ¿qué haría usted si llega, se casa en 2 meses, o en 1 año, o en 6 meses, y le dicen: ve, tu novia está en embarazo, y dijeron que es que el Espíritu Santo? ¿Usted qué diría? Ah, no, tranquilo. No, es tremenda la angustia que debió haber llegado a la vida de San José, y ya vamos a ver qué hizo para que nos sirva de ejemplo para nosotros, a ejemplo de ese testimonio que dio San José, santo porque vivía haciendo en su vida la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y la voluntad de Dios que se le reveló a él en sueños para su vida, que ¿cuál es? Le das por nombre Jesús, Emmanuel, Yahvé, Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, primero, testimonio más que hablar, más que predicar mucho, más que ir mucho a misa, más que quizás mucha oración, que es indispensable, ojo, no me vayan a malentender, sino que cómo le estoy mostrando a los que conviven conmigo, a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos, ahora que se van a confirmar, que Jesús manda en mi vida con testimonio, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos, Chucho, si en mi casa se está haciendo la voluntad de Dios, como se hacía en la casa de José y María? Porque nuestros hijos van creciendo no solo en estatura, que es lo normal, sino en sabiduría, en aprender a saborear la vida desde los ojos y el corazón de Dios, y en conocimiento de Dios, en entrar en intimidad de Dios. Entonces, si eso está sucediendo, si se está haciendo esa voluntad de Dios, como nos demuestran los textos que era lo que se hacía en la casa de José y María, a pesar de las dificultades. No se imaginen, no, José, milagros toda la vida. María nunca se ofuscó. Jesús abría la mano y salía un pajarito. No, estas realidades humanas nos las mostró el mismo Hijo de Dios, el hijo del carpintero de José. Jesús, cuando creció, se angustió, se ofuscó en el templo, lloró, padeció, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero es que nos demos cuenta si estamos haciendo eso, ejemplo de San José, porque se va transformando nuestro hogar en un cielo. Porque ¿qué es el cielo? El lugar donde se hace lo que Dios quiere, a imagen de San José. Y donde se hace lo que Dios quiere, nuestros hijos lo ven, lo notan y lo aprenden.
más que de tanto decirles, vaya a misa, ojo si no se confirma, no le doy tal cosa, ojo si no, no, testimonio, testimonio de vida. A veces San Francisco salía con sus discípulos a evangelizar y no hablaban nada, como no hablaba San José. Y le decían, ¿cuándo vamos a predicar? ¿Cuándo vamos a hablar de Dios? Ya de Jesús ya lo hicimos. ¿Cómo? Cuando recogimos a la anciana que estaba en el piso, cuando acogimos al indigente, cuando le dimos un abrazo a aquel otro, con él, testimonio. Entonces, San José nos va enseñando muchas cosas. Y en esa carta incluso el Papa dice padre de la ternura, de la obediencia, de la valentía creativa, padre a la sombra, padre de la acogida, le da como 7 títulos. ¿Y de dónde los saca? De la escritura y de los textos que nos hablan de San José. Pero repito, ni una palabra pronunció. Y el primer texto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, les decía, versículo, 15 no, 18 y siguientes, donde nos dice de la concepción virginal de Jesús. Y dice así, la generación de Jesús fue de esta manera, o sea, el árbol genealógico, que a propósito, digamos, en la familia de Jesús, en su árbol genealógico había prostitutas, mujeres de procedencia dudosa, había otros paganos, había de todo, como hay en su vida y en la mía. ¿Qué quiere decir eso? Con la realidad de cada familia. Y ahí es donde Dios viene a salvar a través de su Hijo Jesucristo cada una de nuestras realidades. Es que a veces creemos que Dios se manifiesta en familias perfectas, en familias donde no hay ni un sí ni un no, donde, mejor dicho, cuando se sientan a comer y almorzar son todos batiendo las alitas como angelitos. No, en medio de nuestras realidades es donde se manifiesta el Dios que acontece en medio de nuestra historia, para que la sumamos y experimentemos como experimentó José en su vida, en medio de este dolor que ya vamos a ver, en medio del sufrimiento. Vete a un país extraño, en medio de todas esas situaciones de persecución, el paso amoroso de Dios. ¿Qué es el paso de Dios? Por la vida de José, un hombre sencillo. En José, que vemos una frase que dice la Escritura muy linda: no escogió Dios a los sabios e inteligentes de este mundo, sino que escogió a los pequeños y débiles para confundir a los sabios e inteligentes. Nos enseña San José, viendo su vida, viendo lo que hizo sin pronunciar palabra, que Dios realiza grandes cosas en medio de nuestra pequeñez. En medio de tu vida que dices, no tuve la oportunidad de estudiar. Aquí no dice San José, José, gerente de la empresa más famosa de Galilea y de Nazaret en esa época. No, escoge lo que no es para que sea. Y en medio de tu situación que a veces dices, no valgo, es que no pude estudiar, es que no pude realizar grandes cosas, Dios se manifiesta porque escoge lo que no es para que sea, porque escoge lo pequeño de este mundo para confundir a los sabios e inteligentes, y porque en sus designios se valió de San José para entregarle a su Hijo y a María la presencia de Dios en este mundo. Se la confió a San José, un hombre sencillo, prudente, humilde, trabajador, carpintero, según nos dan a entender las Escrituras, aun cuando el verbo griego dice artesano, o sea que realizaba al parecer muchos oficios y realizaba muchas habilidades, pero no era graduado en la universidad no, es que lo importante no son los títulos, lo importante es que con lo que nos tocó vivir, con lo que nos tocó en este mundo, carpintero, de un pueblo, viviendo en Nazaret, de donde decían, de ahí no puede salir cosa buena, como le han dicho a usted qué va a hacer en la vida. Usted sí va a realizar algo siendo que usted tal cosa. Su familia sí va a poder siendo, sus hijos sí. Sí, el ejemplo de San José es que de las cosas pequeñas podemos ser algo extraordinario, y fue escogido por Dios para intervenir en la economía, dirá San Crisóstomo, en esta realidad de la salvación suya y mía. Y eso es muy lindo, es que para Dios todos contamos. No es por profesión, por título, por dinero. Cada uno de nosotros es valioso ante Dios.
Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Recuerden que era muy distinto el matrimonio en esas épocas, los desposorios. Antes se prometían y podía pasar un tiempo largo antes de celebrar la ceremonia, pero ya desde que estaban comprometidos era como si estuvieran casados. Entonces resulta que sin llegar la boda, María resultó en embarazo. Ustedes imaginan los pensamientos de San José. Ustedes imaginan, diríamos hoy, y me perdonan la frase, los cachos de San José, diríamos hoy, poniéndolos la palabra en términos reales, en lo que vivimos. A aquella le pusieron los cachos, a aquel le pusieron los cachos, es decir, le fueron infieles. ¿Qué sentiría San José ya con la ilusión de esperar el día de la boda, ya diciendo, esta es la mujer con que voy a realizar mi proyecto de vida y me sale con estas, y me pasa esto? Debe haber sido una angustia tremenda y un dolor insoportable, y un llanto y un dolor y un sufrimiento, porque es que nos imaginamos, como le decía San José, no, mejor dicho, no, aquí dice, y María resultó encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Mire, si José ahí mismo se va a hacer lo que hacemos usted y yo, primero el silencio, segundo el gran testimonio, tercero, qué gran enseñanza nos da San José en lo que se refiere a tener a Dios en el corazón, en lo que es ser un hombre justo. Decidió repudiarla en secreto, rechazarla entre comillas, quedarse callado. Qué gran enseñanza. Cuando nuestra pareja, esposo o esposa, nos es infiel, salimos a contarlo en un algo de amigas, a los suegros, a los vecinos y a todo mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Matándole la honra a esa persona para todo mundo. Ya tus papás no lo van a volver a ver igual o la van a volver a igual. Salimos a regar el chisme, salimos a contar, y eso que somos de Eucaristía diaria, de no fallamos en el Santo Rosario, en la novena, somos devotos de no sé quién. Como era un hombre justo. ¿Qué es lo que es justo? No se les olvide. El que ajusta su vida a la voluntad de Dios, justo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, santo. Entonces santo que blanqueaba ojos, que se mantenía metido en la iglesia, no, que vivía conforme a la voluntad de Dios. Decidió repudiarla en secreto. Decidió no regar el chisme fuera de que la ponía en peligro porque la podían lapidar, apedrear y matar, acababa con su honra. ¿No es un ejemplo hermoso el que nos da ante una dificultad en la relación de pareja? Vea, su papá hizo esto y envenenamos a los hijos contra el padre o contra la mamá. Repudiarla en secreto, tercera enseñanza de José. Los problemas se resuelven entre la pareja, no hay que, o un asesor preparado y que sepa qué hacer. No hay que salir. José no salió con un megáfono por toda Nazaret, por todo el pueblo. Mi esposa me fue infiel. Atención, habitantes de Jerusalén. No. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. Y ese es el testimonio más hermoso. Decidió repudiarla en secreto a pesar del dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo. Es que lo hacen ver muy fácil. Entonces un ángel, no. Imagínense cuando le llegó la noticia, pero si yo aún no he convivido, no he estado en intimidad con ella. ¿Cómo que en embarazo? ¿Quién fue? Yo lo acabo y lo mato. No, por obra, dice la Escritura, por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, porque Dios se vale de personas concretas para continuar su plan de salvación en este mundo, y lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, a pesar de la realidad dura que podamos comprobar en ese momento. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando
el ángel del Señor se le apareció en sueños. Cuarto, ya sabemos cómo manejar los conflictos de pareja, los conflictos con nuestros hijos. Llamémoslo a solas, ahí entre comillas nos está hablando de esa corrección fraterna. No le cuente a todo mundo, a los amigos de sus hijos, a las amigas de su esposa. Ahí entre nosotros resolvamos las cosas con la presencia de Dios. En medio de toda esa dificultad y de esa situación y de ajustarse a la voluntad de Dios, a pesar de lo duro que era, dice que el ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿Qué quiere decir esto? Cuarto, que no importa la situación que estemos atravesando, a través de San José la Escritura nos enseña que Dios siempre nos habla, que Dios siempre interviene. Aquí era María en embarazo, en estos momentos puede ser tu realidad de familia, la pandemia, el desempleo, una crisis con los hijos, un hijo en la droga, una hija en embarazo, que no hay diálogo con tu esposa, que no hacen sino discutir desde esta realidad que vino. Ahí Dios siempre te habla e interviene. A José, a través de 4 sueños, y un ángel es el mismo Dios el que va a hablar. Hoy aquí te está hablando Dios. Chucho, vos sí sos muy pretencioso. No, yo no. Yo soy un humilde servidor del Señor y ojalá más humilde lo fuera. Te está hablando a través de la palabra porque dice la Escritura, dice la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Dios Padre sale a tu encuentro y a mi encuentro y nos habla con amor a través de este texto donde le está ocurriendo esto a San José, que es reflejo de las situaciones que nos ocurren a nosotros. Entonces vamos a experimentar en medio de esa situación que estás viviendo, como va a experimentar José, si hace y obedece y sigue firme a la voluntad de Dios, va a experimentar salvación, paz y tranquilidad. Un ángel del Señor le habló en sueños. Cuarto, entonces, Dios siempre interviene. Dios siempre está pendiente de nosotros, muchachos, de nuestras crisis, de nuestras angustias, de esa noticia que acabó con nuestra vida, hombre, COVID, hombre, no trabajar más. Aquí fue, María está en embarazo, José, me quedé sin empleo, mi vida está en manos de Dios. Un hombre justo se ajuntaba a la voluntad de Dios, que sabe que es buena, agradable y perfecta, y que no le va a fallar. Se le apareció en sueños y le dijo, le habló. Ay, ore por mí que a mi Dios no me habla, a mi Dios no me escucha. Le habló, Dios siempre habla. Es más, una versión de la Sagrada Escritura tiene un título muy lindo. Dios habla hoy. Hoy es que te está hablando aquí en medio de esta realidad, diciéndote que el proyecto de salvación del que Él se valió a través de San José es el mismo tuyo, del que se va a valer a través de ti para salvar a tus hijos, a tu esposa cuando vengan esas crisis y esas realidades. Es que Dios actúa a través de personas concretas. No, San José fue bajado del cielo en una un hombre concreto y humilde. Y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Quinto, a través de San José, la Escritura y Dios mismo nos dice hoy que no temas. En este caso, tomar a María, porque lo engendrado en ella es obra mía. El Espíritu Santo es Dios mismo, la manera de ser de Dios que vino a engendrar en María al Hijo de la salvación, al Emanuel, al Dios con nosotros, a Jesús. Y hoy nos dice, no temas a través de nuestros sueños. A través de un sueño le habló. Tenemos muchos sueños que quizás se frustraron cuando empezó la pandemia. Yo empecé una empresa en marzo cuando de pronto llegó esta pandemia, cerraron todo y profunda tristeza en mi vida, desesperanza, desolación. Tenía tantos ahorros, llegó esta pandemia y acabó con lo poquito que había. Nos tuvimos que ir a vivir a otro lado. Les adelanto un puntico, José tuvo que salir de donde estaba acomodado a otro lado, a un país extranjero. Y Dios seguía con él.
Entonces quinto nos dice a través de San José y de este texto en el que el ángel le está hablando igual a usted y a mí, nos dice: no temas, que los sueños que has puesto en mí no quedarán defraudados, se realizarán en el momento oportuno, porque Dios tiene un tiempo oportuno para cada uno de esos sueños. Si son sueños en Dios, cuando son sueños en nuestras propias realidades, el deseo de poder, de tener y de placer, se convierten en pesadilla. Pero hoy nos dice: no temas, que esas realidades, así como a José le truncó su proyecto de vivir una vida con María inicialmente y tuvo ese miedo, le dice: no temas, nos dice: no temas, que la realidad que estás viviendo es pasajera, porque lo que va a suceder en tu vida es muy lindo, es obra del Espíritu Santo, es Dios mismo el que va a actuar en nuestra vida, para que esos sueños que teníamos no se conviertan en pesadillas. Así es que, hermanos, hoy nos dice preciosamente Dios mismo, el ángel es la presencia de Dios, Dios mismo, que no tengamos miedo. No importa Chucho, es que no conocer mi realidad, yo no. Él sí, él sabía la angustia de José. Y siempre que, cuarto, interviene, habla, nos manda un mensajero, nos manda una predicación a través del Padre en la Eucaristía, a través de un audio, a través de la misma escritura, a través de otra persona. Nos habla y nos dice que no tengas miedo. A José se lo dijo claramente: no temas tomar a María por esposa, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y José creyó. Yo no sé si usted cree en este instante que el Señor le dice: no temas. ¿Por qué? Porque es que está mirando el embarazo de María sin haberse casado, ¿me entienden? Estamos mirando son nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras angustias. Puede que nos encierren otra vez, estamos en un pico enorme, no hay camas, estamos mirando esto y no estamos escuchando la voz de Dios que nos dice: no temas, que en medio de la pandemia y de lo que suceda, yo estoy contigo, porque lo engendrado en María va a ser el Emanuel, el Dios con nosotros y dentro de nosotros. El Dios que no nos falla, como no le falló a José y como no le ha fallado a tantos de la Escritura. Algunos dicen, ven en José el hijo de Jacob en el Antiguo Testamento, el de los sueños, que cuando había dificultad el faraón, ¿sabe qué le decía a toda la gente? Vayan donde José y pregúntenle. Porque escuchaba en sus sueños a Dios y hacía lo que Él le decía. Entonces vamos en el quinto: no tengas miedo, porque esos proyectos que tenían simplemente están aplazados, o incluso tengo para ti mejores proyectos, o como dirá la Escritura: ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que yo te tengo preparado. Pero ten paciencia y abre tu oído a la palabra de Dios, y abre tu oído y escucha y mira este ejemplo que San José nos da, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Les decía, dicen otros textos, Emanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él traerá sanación y salvación a nosotros en medio de las dificultades que estamos atravesando y que estamos viviendo, porque es el Dios que ha estado, está y estará con nosotros. Le confió el tesoro más grande que se le pueda confiar. ¿A quiénes? A María y a Jesús. ¿Qué es eso? La presencia de Dios. Así como a ti y a mí nos confió su presencia en nuestro hogar. ¿Qué lugar ocupa Él en nuestra vida? Con nuestros hijos, en nuestro proyecto, en nuestros conflictos de pareja, en nuestra manera de dialogar. ¿En qué lugar está? ¿O es un adorno que lo cambiamos de lado cuando ya no nos gusta? ¿O lo dejamos a un lado cuando ya no nos parece? ¿Qué lugar ocupará? Hoy nos llama Él y nos cuestiona a eso, a todas esas realidades que hemos hablado.
Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Sexto, despertado José del sueño. Hoy nos dice el Señor, despierten. Usted, que es lástima que no los puedo ver a todos, pero puede que haya uno ya cabeceando. Despierte, nos dice el Señor, nuestro amado, el Rey del universo, el Rey de la vida, el Emanuel, el Dios con nosotros. Despierte. Porque es que si los sueños se quedan en sueños sin Dios, se vuelven pesadillas y acabamos frustrados. Pero despertar es abrir los ojos y dejar de mirar. Ay, vea, ya se le nota la barriguita. María, ¿quién fue? Cuente a ver, ¿cómo fue? ¿A qué horas? ¿Usted a qué hora se voló? Despierta es... Deja de mirar la dificultad que estás viviendo en estos momentos. Eso nos va a enseñar José. Ya escuchó al Señor. Ya, como es justo, ajusta su voluntad, como hace lo de él. Despierta, y despierta es: ya no voy a mirar ese dolor, esa tristeza. Ya no voy a mirar para nosotros, nos dice a través de este texto la Escritura en San José. Despierta y deja de mirar esa realidad que te tiene ahí. Ay, mija, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ya todo lo que llevamos sin trabajo, este hogar como está, estos hijos, esta tristeza, esta depresión, Despierta y levanta los ojos al cielo. Despierta como a María Magdalena en el sepulcro. Ahora que estamos en Pascua, deja de mirar el sepulcro y date cuenta de que el resucitado está caminando a tu lado. Estamos en Pascua, muchachos. Cayó esta enseñanza de San José en Pascua. No seguimos. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Levántate tú que duermes, nos dice este texto, y Dios te iluminará. Levántate tú que duermes de entre los muertos, y te iluminará Cristo a través de su palabra, a través de esta predicación, a través de lo que te ha dicho. Esto, levántate, despierta. María Magdalena no, ay, el sepulcro, ¿dónde está? Y no está, se lo robaron. Esta pandemia, ay, vi las noticias, récord de muertos hoy. No, miremos y escuchemos mejor al que nos acaba de decir: no tengan miedo. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía en el sentido de intimidad hasta que ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Despertado José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y tomó consigo a María. Eso es muy lindo. Séptimo, ¿qué nos dice? Ser ayuda adecuada el uno para el otro en la relación de pareja. Recibió a María, a pesar de que ya el ángel le aclaró, pero con lo que antes creía. Es que ajustarse a la voluntad de Dios es perdonar cuando nos equivocamos. Tomó a María consigo e hizo lo que el ángel le había dicho. Séptimo, muchachos, ser ayuda adecuada y obedecer. Es que no, yo escucho mucho. ¿Saben qué es escuchar en las Sagradas Escrituras? Obedecer. Eso es escuchar a Dios. Y José comprueba que es un hombre justo, que ajusta su vida a la voluntad de Dios, porque ahí mismo hace lo que el Señor le dice. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace en su vida? ¿Qué se hace en su hogar? Casi siempre es lo que a usted y a mí nos da la gana, no lo que Dios nos manda hacer. En la relación de pareja y con nuestros hijos, que nos manda que transformemos ese hogar en un paraíso, que como pareja solucionemos los conflictos con diálogo, con perdón, compartiendo, amando, acompañándonos. Eso es lo que San José nos enseña. Obedecer. Octavo, gran enseñanza de San José. Gran enseñanza de San José. Cuando tuvo que huir de Egipto, avisado por un ángel en sus sueños, huyó a Egipto porque su hijo y su madre estaban en peligro. Mire, a veces por nuestras amistades, las amistades de nuestros hijos, está en peligro la presencia de Dios en nuestra vida.
¿Estaba en peligro qué? Jesús y María, que son la presencia de Dios. A veces tenemos que huir. Aquí es claro, pensaban matarlos, recuerden, y tuvieron que huir de Egipto. Pero la aplicación que a través de ese texto San José nos da es: hay que huir de las situaciones que pongan en peligro nuestra relación con Dios primero y como pareja y como hijos. No podemos seguir en este camino visitando las mismas amistades que solo es trago, parranda y trasnocho. Los amigos que son: ¿quieres probar? Ve, dale una pruebita que nada pasa. Huir nos muestra San José de donde está en peligro la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que cambiar si queremos que... ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? Proyecto de salvación a través de San José. De salvación, si queremos salvar nuestra relación y nuestros hijos, tenemos que huir de las situaciones que como pareja y con nuestros hijos sabemos que nos traen dificultad y que nos van a traer o nos van a sumergir en el pecado, que es la lejanía de Dios. Y miren, muy lindo, huyó de ahí y llegó, recuerden el nacimiento en Belén. No había sitio, novena enseñanza. No le dijo a María: váyase usted para Belén. Yo aquí me quedo. ¿Qué nos dice San José? Todo como pareja lo afrontamos juntos. No solo los momentos buenos, porque hay un texto que dice que oían que la gente se admiraba de su hijo. ¿Cómo hemos perdido la admiración por nuestros hijos? Hoy San José nos enseña: oíste, no mires solo lo malo. Hijo tan inteligente, tan obediente, aun cuando sea mentira, cómo has mejorado en la obediencia a las cosas positivas, porque eso fue lo que él le enseñó y de eso es lo que se admiraba, y nos da esa enseñanza. Todo lo de pareja juntos, los hijos juntos. Papá no es solo el que lo trae aquí, no es solo el que le tocó la parte buena ya, no. Hijo del Espíritu, pero San José lo acogió como su hijo por encargo de Dios. No importa que te hayan llegado a tu relación unos hijos que no son tuyos. Acógelos como si fueran tuyos, porque el Padre no nace, se hace, respondiendo a esa vocación. Entonces les decía esta otra enseñanza, que asumieron como José nos enseña, que hay que asumir como pareja todos juntos. ¿Recuerdan el nacimiento en Belén, cuando tuvieron que huir? Un éxodo, un salir a un país extranjero, y Noa llegó a Belén y le dijo a María: le dije que fuera usted sola, no hay dónde alojarnos, los hoteles están llenos, no hay cama. No, ahí es cuando el Papa habla de la valentía creativa. Se ideó el transformar una pesebrera donde son los animales, en el sitio donde debía venir el Dios a hacerse pequeño y a nacer para que usted y yo lo mesamos en nuestros brazos. No importa la realidad que estés viviendo, con la ayuda del Espíritu Santo puedes transformar esa realidad en algo donde Dios habita y mora. Es muy lindo. Acomodó la pesebrera, se acomodó a las circunstancias con María, no le echó en cara, no le dijo: vea, usted había quedado como somos nosotros. Según otra enseñanza que nos da de esto de como pareja asumir juntos, hay un texto que nos dice: y cuando regresaban de las peregrinaciones a Jerusalén, se les perdió Jesús. Y dice: hijos, la madre le dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Qué lindo que cuando el hijo cae, seamos los dos los que estemos ahí para apoyarnos. Eso nos enseña San José. No dice el texto: María te buscaba. No, tu padre y yo te buscábamos, porque es que si no nos apoyamos, nos enseña San José, en medio de las dificultades con nuestros hijos, como pareja, terminamos en nada. ¿Y qué nos enseña también ese texto? Nos dice que cuando se pierde Jesús, empiezan las dificultades y los sufrimientos. Eso nos muestra indirectamente ahí este texto que habla sobre San José. Se les perdió Jesús. A veces por no huir de Egipto a otra tierra, ¿me entienden? De esa relación, de esas amistades, de ese sitio, de esa cantina, de esa infidelidad, de ese... ¿Usted sabe de dónde? Y entonces cuando se nos pierde Jesús, sepámoslo o no, ojo, entramos en angustia.
Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Aquí el sentido es claro, se les perdió el muchacho. Pero a veces, como pareja con nuestros hijos, nos estamos envenenando si no invitamos a Jesús a nuestra vida, aún sin saberlo. Uno puede estar tomando sin saber veneno sin saberlo. ¿Termina qué? Envenenado. Y es muy lindo este texto porque como juntos se apoyaron, como nos tenemos que apoyar, cuando vea esa hija suya resultó en embarazo. No, es que vos sos el papá también. Eso nos muestra San José en la huida a Egipto con él, en las peregrinaciones con él, en la enseñanza de la fe con él y en las dificultades aquí se perdió Jesús. Y es muy lindo porque nos da otra enseñanza, ya vamos como en 10 o 11 y serían muchas, porque cuando lo encontraron dijo: ¿acaso no saben que tengo que estar en los asuntos de mi padre? Una enseñanza concreta sobre los hijos que ya les di la primera. José y María se alegraban de que la gente admiraba a su hijo. Recupera la admiración por tu hijo, no importan sus errores. Y segundo, Jesús dijo: tengo que estar en los asuntos de mi padre. Cuando vayas a corregir a tu hijo adolescente, si los tienes, no importa la edad, ponte en la edad tuya, pero la edad mental de tu hijo. ¿Acaso no saben que los adolescentes se les va la noche hablando y jugando con sus amigos? Y llegan y qué cantaleta, se te olvidó que era adolescente. Se te olvidó que el adolescente y los hijos se distraen en muchas cosas, pero llegan y cantaleta, ¿y dónde estaba? Y le dije que tengo que estar en los asuntos de mi padre. Nuestros hijos, tus hijos y los míos van a estar en los asuntos de tu Padre y nuestro Padre de Dios. Si más que, y no tiene que ser que vayan de curas o de monjas, si más que hablar mucho, guardamos silencio. Y con el testimonio les mostramos la presencia de Dios. ¿Acaso no saben que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Siempre José nos enseña que no dejó sola a María, que guardó celosamente la presencia de María y Jesús. Leas entre paréntesis Dios, la presencia de Dios en su hogar, celosamente en toda parte. Y que Dios lo usó a él como nos usa a nosotros para ser instrumento de salvación para tus hijos y mis hijos. Para que ahora que los van a confirmar en la fe les expliquen qué es eso. Es que el Espíritu siempre los va a guiar y los va a acompañar. Cuéntenle cómo acompañó a José, cómo le habló en sueños, cómo le dijo: lo que van a hacer es lo más grande que te pueda pasar, es Dios en tu casa, en tu hogar, y que en medio de las dificultades siempre te va a acompañar, y que si no te despegas de Él, vas a evitar muchos sinsabores en la vida, no todos, porque la vida es bella pero no es fácil. Pero con Él, en Él y por Él, siempre podremos salir adelante. Muchas otras cosas tendríamos que hablar de San José. Y miren, no hablo nada, pero mire todo lo que nos dice, o escuchen mejor. Terminemos orando y que quede la semilla de la inquietud de que tanto estamos imitando a ese José en nuestro hogar, nosotros como hombres. De que tanto de estas enseñanzas las estamos viviendo y que hagamos a ejemplo de María hoy con esta palabra lo que ella hacía, que la guardemos en el corazón y la pongamos por obra. Los invito a terminar con una corta oración. Cerremos nuestros ojos, hagamos un acto de fe en la presencia del Señor que con toda certeza hoy nos ha hablado al corazón y nos ha acompañado. Y digámosle a través de la intercesión de San José que nos haga dóciles como Él lo era a la acción del Espíritu, que nos dé un oído de discípulo y nos haga obedientes a los proyectos de salvación que Él tiene para nosotros como los tenía en San José. Hacer testimonio más que hablar mucho y echar mucha cantaleta. Y hacer, si somos casados y parejas, ser la ayuda adecuada en medio de no solo de las alegrías, sino de las dificultades, el uno para el otro. Y a irnos hoy con la certeza de que aunque cuando nuestros sueños puedan estar frustrados o aplazados por el momento, si nos dejamos guiar por la fuerza del Espíritu Santo, van a ser en nuestro hogar el Emmanuel, el Dios con nosotros que nos vaya a ayudar a realizar esos sueños, si son obviamente conformes a la voluntad de Dios en nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta.
Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y sigues haciendo en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.